Buenos días, hermanos. En un fin de semana que comenzamos el sábado con mucha lluvia aquí en Santiago, queremos también comenzar un nuevo estudio bíblico sobre el libro de Romanos, ¿ya? Así que vamos a orar para empezar. Gracias, Padre, por la lluvia que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra, porque después de tantos años en que ella ha sido escrita, llega también a nosotros hoy. Gracias, Señor, porque contamos con ella en este tiempo especial de pandemia, en que estamos confinados, Señor, y muchos quizás se han enfermado, pero gracias, Señor, porque podemos recurrir a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, les voy a invitar a que busquen en sus Biblias, lo tengan a mano, la epístola o carta del apóstol San Pablo a los romanos. No solemos decir el nombre completo, solamente decimos romanos, ¿ya? Pero a veces es bueno saber que esto es una carta que escribió el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a la iglesia en Roma, a la iglesia en Roma. Hoy solamente vamos a leer capítulo 1 del 1 al 7, pero ahí, por ejemplo, en el 7, ¿no es cierto, Ingela? ¿Cómo empieza el 7? ¿Ya? Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. ¿Sigo o algo No, más? hasta ahí nomás. Solamente para ver, ¿no es cierto?, que esto fue un escrito, una epístola, una carta, eso significa, del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Algunos datos, quizá cuando fue escrita esta carta, se cree, ¿no es cierto?, que más o menos en el año entre el 56 y el 58, ¿ya? Después de Cristo. ¿Ya? Recordemos que Pablo, que antes se llamaba Saulo, más o menos se calcula que se convirtió al cristianismo, en seguidor de Jesús, aproximadamente en el año 32, 33, unos 3 años después de la muerte de Cristo, muerte y resurrección, y tuvo un ministerio de viajes misioneros, ¿no es cierto?, que los encontramos en el libro de los Hechos, y, ¿no es cierto?, y él, como su último viaje, que fue el cuarto, terminó en Roma, donde murió. Luego de Roma, él se fue como preso, prisionero del imperio romano, y estuvo ahí, se calcula, unos 2 años más o menos, preso. Luego no se sabe la fecha exacta, pero aproximadamente el año 62, 63, por ahí, debe haber fallecido en Roma. Y obviamente en todo esto de las fechas hay siempre algunos estudiosos que dicen un poco más, un poco menos, ¿ya? Pero esta carta fue escrita, se cree, ¿no es cierto?, más o menos, como les decía, entre el 56 y el 58, y la escribió, lo más seguro, desde un lugar en Corinto, durante su tercer viaje. Él estaba visitando todo lo que hoy día es Grecia. Si ustedes tienen la oportunidad de ver un mapa después, Grecia, ¿no es cierto?, que es Corinto. Ahí estuvo muy bien, mucho tiempo, y seguramente tuvo la oportunidad de quedarse, y desde ahí escribió, ¿no es cierto? La iglesia en Roma, a diferencia de otras iglesias, ¿no es cierto?, a las que él les escribe, no la fundó él, ¿ya? No hay un fundador exacto, pero veamos, por ejemplo, Hechos capítulo 2:10. Fíjense ahí qué es lo que dicen Hechos capítulo 2:10, que es en el comienzo, ¿ya?, de la iglesia, que es, ¿no es cierto?, el día de Pentecostés, ¿ya? O sea, pocas semanas después de que Jesús había muerto y resucitado, viene el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Y en Jerusalén había mucha gente, ¿ya? Porque Pentecostés es una fiesta, para nosotros cristianos es Pentecostés, pero en la misma fecha hay una fiesta importante de los judíos. Esa de las puertas así. No, pues esa es la Pascua. La Pascua que coincide con la muerte de Jesús. Sí. Pero había otra fiesta que es la fiesta de las semanas, ¿ya?, que se hace exactamente en la misma fecha, ¿ya?
Entonces, eso hacía que mucha gente que era judío por religión, ¿no es cierto?, que no vivía en Israel, en Jerusalén, viniera de todas partes del mundo. ¿Y qué es lo que nos dice Hechos 2:10? De Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma. Visitantes de Roma. Está describiendo gente, judíos prosélitos, que es decir, que creían que, ¿no es cierto?, en Dios, que habían estado para esta fiesta ahí en Jerusalén y también venían de Roma. Entonces, lo más probable es que estos romanos, ¿no es cierto?, volvieron, ¿ya? Estamos hablando del año 30 más o menos, 29, 30, volvieron a Roma, donde estaba su casa, y fundaron, ellos se convirtieron y fundaron la primera iglesia en Roma, ¿ya? Después incluso, en la historia, ustedes lo pueden profundizar, pero en el año 49, ¿ya?, el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma, porque hubo unas revueltas, no sé, algún problema ahí de desorden, y los terminó echando, echó a todos, ¿ya? Y de hecho hay una referencia en la Biblia a eso, cuando dice, ¿no es cierto?, que Priscila y Aquila estaban en, si no me equivoco, en Corinto, ¿no es cierto? Después quizás salga el texto, porque habían sido expulsados por el emperador de Roma, ¿ya? Y después el siguiente emperador, que fue Nerón, permitió que los judíos volvieran, ¿ya?, a Roma. Pablo murió durante el imperio de Nerón, ¿ya? Él era el emperador en ese tiempo. Y entonces, ¿por qué entonces le escribe Pablo a una iglesia, ¿no es cierto?, que él no fundó, ¿no es cierto?, y que no los conoce, ¿ya? Por ejemplo, aquí veamos en Romanos 15. Romanos 15, ¿no es cierto? Ahí vamos a leer desde del 19 al 24. Ya. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas, y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera, presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Ya, hasta ahí primero. Bueno. ¿Qué es lo que está describiéndoles a los romanos, ¿no es cierto? La misión que Pablo ha hecho, él mismo ha hecho, y dice, ¿no es cierto?, predicó Jerusalén, ¿no es cierto?, hasta el Ilírico. Ilírico es el sector donde hoy día está Albania. Albania es como al norte de Grecia, ¿ya? Dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Y el 20? ¿Lee ahí el 20? Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia, donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. Ya, entonces él dice, su principal interés era llegar a lugares donde no se hubiera predicado. No ir a edificar sobre fundamento ajeno, dice acá la Reina Valera, es decir, si había una iglesia, en realidad no era su principal intención ir como a enseñarle a los que ya, sino que predicar donde no había sido predicado. ¿El 21, Ingela? He seguido el plan que mencionan las Escrituras, donde dice, los que nunca se enteraron de él vendrán, y los que nunca oyeron de él entenderán. ¿No es cierto? Para complementar la idea, 22 al 24, sigue ahí leyendo. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Entonces, él cuando está escribiendo está en Corinto, en Grecia. ¿Cuál era su próximo destino? Jerusalén, primero. Tenía que ir a llevar ofrenda. No, pues, después Jerusalén. ¿Y de ahí cuál era su propósito? España. Y antes iba a pasar por Roma. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que él, ¿no es cierto?, consideraba que
todo el mundo ahí, ¿no es cierto?, de Palestina, al norte de Siria, que es Antioquía, en Antioquía él tuvo su base, ¿ya? Para partir los viajes misioneros, ¿se acuerdan? Con Bernabé, ¿ya? Eh, Siria, ¿no es cierto?, todo lo que hoy día es Turquía, que era el Asia Menor, donde están Éfeso, todas estas iglesias, Esmirna, ¿ya? Tarso mismo, donde él nació, todos esos lugares, eh, y después se fue hacia el oeste y está Grecia, Corinto, Filipos, Tesalónica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él, hasta incluso Albania, todo eso era parte del Imperio Romano, ¿ya? Era como el mundo conocido de él. ¿Y qué es lo que pasa? Todo ese sector ya estaba evangelizado. Y él dice, quiero llegar, ¿cuál es el propósito de él? Ir donde no se ha evangelizado. Y por eso dice, quiero ir a España. Y se fijan que se salta a Roma. Porque si uno mira en el mapa, disculpen que no tenemos un mapa acá, pero uno va hacia el oeste de Grecia, la siguiente península es, a ver, Italia, ¿no es cierto? Roma. Y si uno sigue hacia el oeste, llega a España. Un mapa en tiempos de... En España, ¿no es cierto?, era el límite occidental del Imperio Romano. Después ya viene el Océano Atlántico y no había nada más. Entonces, ese era su propósito. De alguna manera, ¿no es cierto? Eso es Palestina nomás. Muestra el mar Mediterráneo. ¿Ya? Entonces, su propósito está ahí. Roma ya tenía una iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo dice acá que él pretende hacer? Él lo que pretende, ¿no es cierto?, es pasar por Roma para que le apoyen. Dice, quiere ir a vosotros, seguramente él había escuchado, porque vamos a ver después que menciona un montón de hermanos, algunos que los conocía, ¿ya? Y él quería hacer un paso, ¿no es cierto?, tener es como un lugar de paso, quizás ministrarles a ellos y que a él también le ayudaran, ¿ya?, en oración, en recursos seguramente, a preparar el viaje hacia España, ¿ya? Esa es un poquito lo que ¿no es cierto? Bueno, si ¿quieres mostrarlo, sí? No sé, pero... Tú dilo. Pero yo no veo lo que estás mostrando. Ay, pucha. Ya. Búsquense un mapa del mar Mediterráneo y van a ver como todos estos lugares quedan siempre hacia el occidente. ¿Ya? No fue Pedro, por si acaso, el que fundó, ¿ya?, la iglesia en Roma, ¿ya? Ni siquiera Pedro estuvo durante su ministerio en Roma, ¿ya? Realmente él terminó probablemente en Roma, ¿no es cierto? Uno puede ver ahí ya, Primera de Pedro 5.13, Primera de Pedro 5.13. Entonces Pedro no fue ni el que la fundó, ni que estuvo trabajando allá mucho tiempo, sino que se cree, ¿no es cierto?, la tradición dice que él murió en Roma, da igual que Pablo. Que dice ahí en su carta. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Ya. Su iglesia hermana aquí en Babilonia. ¿Cómo se conocía a Roma entre los cristianos? Como Babilonia. ¿Ya? O sea, da a entender que él, cuando Pedro escribe esta carta, estaba en Roma. ¿Ya? Pero eso tiene que haber sido hacia el final de su vida. ¿Ya? Entonces, Pablo escribe esta carta, ¿no es cierto?, con la intención de, primero, que lo conozcan, de presentarse, y, ¿no es cierto?, de entregar una base doctrinal, ¿ya?, para preparar esta visita. Entonces, hermano, antes de que leamos, yo quiero quizás invitarles a que nos sumerjamos en este libro, ¿no es cierto? Hay mucho que estudiar, mucho que ver. ¿Y cuál es la importancia de esta carta? Vamos a ver que el tema central es la buena noticia, ¿no es cierto? El Evangelio de Dios, ¿ya? De salvación, ¿ya? Y de libertad, podríamos decir, de liberación. Y ese Evangelio de liberación, esta carta, ha influido por casi 2000 años, ¿no es cierto? Si fue escrita en el 58, ya, y estamos en el 2020, un poco menos de 2000 años,
en tanta gente, ¿no es cierto?, cristiana en nuestro tiempo, pero también en la historia. Y como quizás como forma de animarles, quiero mencionar a varios personajes históricos que fueron muy influenciados en su fe, ¿ya? En esta carta. Y son algunos ejemplos nomás, porque sabemos que hay miles, millones en realidad, de cristianos a lo largo de todos estos 2000 años, ¿no es cierto?, que ha sido así. Mira, bueno, para este estudio me voy a basar, ¿no es cierto?, he sacado de varios libros, pero también me voy a basar en un libro, un comentario de Romanos de John Stott, ¿ya? Y acá él recopila algunos ejemplos de estas personas. Y nos va muy bien atrás, ¿no es cierto? Imagínense, del año 58 nos vamos a saltar al año 386, ¿ya? Hace bastante tiempo. El mundo también existía, ¿ya? No somos solo nosotros. En el año 386 había una persona, ¿ya?, que se llamaba Aurelius Agustinus, ¿ya? Agustín, que después fue conocido como Agustín de Hipona, ¿ya? Él llegó a convertirse, si ustedes han escuchado, San Agustín, en uno de los padres de la iglesia primitiva más importantes, ¿ya?, de donde mucha teología, filosofía y teología, ¿no es cierto?, se sigue estudiando hasta el día de hoy. Esta persona, Agustín, nació en el norte de África, hoy día Argelia. Era africano, ¿ya? Africano. Y de joven vivió una vida súper desordenada, donde él no podía controlar, ¿no es cierto?, sus pasiones sexuales, se pasaba de fiesta en fiesta, ¿ya? Y él resulta que era profesor de literatura, ¿ya? Y se movió mucho entre Cartago, que está en África, en el norte de África, y Roma y después Milán, haciendo clases, ¿no es cierto? Y bueno, su madre se llamaba Mónica, ¿ya? Y Mónica siempre oraba por él porque decía, no tiene solución, ¿no es cierto? Y dice que el libro más conocido de él se llama Confesiones, ¿ya? Se los recomiendo si quieren leer Confesiones. Bueno, y este Agustín, imagínense, conocía la Biblia, ¿no es cierto? Era hasta profesor, ¿ya? Pero él dice que se retorcía, estaba en Milán en ese año, en el año 386, y dice, me estaba torciendo y retorciendo en mis propias cadenas. Me arrojé al suelo debajo de una higuera y dejé que me corrieran libremente las lágrimas. Súbitamente oí una voz que cantaba dulcemente y me repetía una y otra vez, toma y lee, toma y lee. Lo interpreté como un mandato divino y abrí, ¿no es cierto?, la escritura y me encontré con esta carta, Romanos. Lo tomé, lo abrí en silencio y dice que el versículo que leyó, Romanos 13 y 14, lo primero que leyó. ¿Puedes leer, Ingela? Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Ya, lo primero que se encuentra, ¿cuál era su debilidad, su pecado? Andar en toda esta desorden, ¿no es cierto?, de fiestas, deseos sexuales, dice. Y dice, más bien, no hagan eso, dice, más vístanse del Señor Jesucristo, ¿ya? Y eso fue, dice, no deseaba ni necesitaba leer más. De inmediato, con estas últimas palabras, fue como si una luz de alivio frente a toda mi ansiedad inundara mi corazón y todas las sombras se desvanecieron. Podemos quizás decir en nuestro lenguaje que ahí él tuvo un verdadero encuentro con Jesucristo al leer estos versículos de Romanos. Y después de un joven desordenado se convirtió, ¿no es cierto?, en uno de los padres de la iglesia, ¿ya? San Agustín. Nos vamos a saltar a 1515. Otro profesor de teología, ¿ya? Martín Lutero, 1515. Este era monje, ¿ya? Incluso él buscaba ganarse el cielo, ¿no es cierto? ¿Ya? A los 21 años entró
a un claustro donde se hizo monje en Alemania, Erfurt, ¿ya? Este era europeo, el otro era africano, ¿no es cierto? Y dice, yo cumplía con todo lo que me pedían, no había monje que lo hiciera mejor que yo, pero así todo, dice, me sentía angustiado y alejado de Dios. ¿Mm? Luego, ¿no es cierto?, en Wittenberg, en otra ciudad en Alemania, él iba a hacer clase, imagínense, iba a enseñar sobre Salmos, y después tenía que enseñar de Romanos, en 1515, más o menos, y dice que estaba enojado con Dios, porque lo veía a Dios como un juez terrorífico, un juez que, y él decía, bueno, ¿y dónde está la misericordia? ¿Ya? Hasta que se encuentra, y seguramente no era la primera vez que lo leía, Romanos 1.17. Romanos 1.17, ¿sí? Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Cuando él lee esto, dice, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Quién hace la justicia? Dios. No él por sus obras. Entonces dice, comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia mediante la cual, por gracia y simple misericordia, nos justifica por fe. A partir de allí sentí que había renacido y que había entrado por puertas abiertas al paraíso. Todas las escrituras adquirieron un significado nuevo sobre la justicia de Dios. Y dice que ahora este pasaje de Pablo vino a ser para mí el portal de la entrada al cielo. Romanos 1.17. Imagínense el cambio. Y ahora nos vamos 200 años más adelante, ¿ya? 1729. Si no somos los únicos en la historia humana. Sí, aquí, sí. ya. 200 años más adelante, Juan Wesley, en Inglaterra, ¿ya? Él era pastor, ¿ya? Fue a la universidad en Oxford y de hecho estuvo en un grupo, ¿no es cierto?, que estudiaba mucho la Biblia. Hacían filantropía, ¿ya? E incluso con su hermano, Carlos, y otros más fueron a Estados Unidos, estaban partiendo las colonias en Estados Unidos, ¿ya? Y fueron como, la idea era ministrar, ¿no es cierto?, ellos eran pastores, a ministrar a los nuevos colonos allá en Georgia. Y vuelve en 1738 y la verdad es que él dice que se sentía, ¿no es cierto?, que todo lo que hacía, tanto fuera los ejercicios privados, ¿no es cierto?, como público, ¿no es cierto?, no sentía tranquilidad de salvación. Y en ese viaje a Estados Unidos, que fueron como 2 años, conoció a una denominación, hermanos de una denominación que se llama los moravos, ¿ya?, que es como de la República Checa hoy día. Y a ellos lo encontraba como muy... le gustaba mucho cómo eran ellos espiritualmente. Y un día, el 24 de mayo de 1738, lo invitaron a una reunión de su iglesia en la calle Aldersgate, en Londres. Dijo, ya, ok, me está invitando, voy. Dice, fui de mala gana. ¿Y qué es lo que se leyó en esa reunión? Se leyó ni siquiera Romanos, se leyó un comentario de Lutero a Romanos. ¿Ya? Y dice que mientras leía, alrededor de las 9 menos cuarto, o un cuarto de las 9, mientras se describía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí que mi corazón ardía de una forma extraña. Sentí que efectivamente ponía mi confianza en Cristo solo, para la salvación, y me fue dada una certidumbre de que Él había quitado mis pecados, los míos propios, y que me había salvado a mí de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, imagínense, el cambio también, él ahí en ese momento, y él luego de eso se convirtió en el fundador de la iglesia metodista, ¿ya? Y fue uno de los evangelizadores en ese siglo de Inglaterra, ¿ya? En que partieron las escuelas dominicales, le enseñaban a leer a los niños, no había escuela para los niños trabajaban desde los 5 años, ¿ya? Entonces es todo un impacto en ese país. Y ahora nos vamos a ir hacia fines del siglo XIX, ya principios del XX, 2 personas más
muy conocidas teólogos, uno rumano, que fue uno que tradujo la Biblia al rumano, ¿ya? Cornilescu se llama, que también fue, ¿no es cierto?, muy influido por romanos, y el otro es un teólogo alemán, perdón, suizo, muy conocido, que se llama Karl Barth, ¿ya? Cornilescu, mientras estudiaba, ¿no es cierto?, también como pastor, ¿no es cierto?, él tuvo un encuentro a través del estudio de Romanos, ya dice que ahí recién entendió, dice que no hay solo un solo justo, ni siquiera uno. A ver, Romanos 3:10. ¿Ya? 10. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. ¿Y el 3:23? Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Y el 24? Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. ¿Y qué ofreció el 25, perdón? Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Dice, recién entendiendo este pasaje, dice él, que acepté este perdón para mí mismo y acepté a Cristo como mi Salvador viviente. ¿Ya? Y él después de eso tradujo la Biblia al rumano. Y hasta el día de hoy un texto estándar. ¿Ya? Otro muy conocido teólogo, Karl Barth, ¿ya? Estuvo en su juventud, ¿no es cierto?, más o menos en 1900, estudió teología, pero muy influenciado por la teología liberal, ¿ya? Y la teología liberal, en el fondo, ponía mucha su confianza en el ser humano, como que la iglesia, el ser humano iba a cambiar este mundo, ¿ya? Y todos sabemos lo que pasó al principio del siglo XX en Europa, ¿ya? Estalla la Primera Guerra Mundial, fue pero la carnicería, ¿ya? Y ya él dice, no, en realidad esto no, parece que el ser humano no es capaz. Y, ¿no es cierto?, él cambia y deja totalmente estas teologías liberales y dice, nosotros, ¿no es cierto?, dependemos de la piedad de Dios. ¿Ya? Dice que él tuvo una sensación gozosa de descubrimiento. Dice, la poderosa voz de Pablo me resultó nueva. Y si lo era para mí, escribe, con seguridad también lo sería para muchos más. Su énfasis inflexible en la absoluta dependencia que tiene el pecador de la gracia soberana y salvífica de Dios en Jesucristo. Y eso le hizo, ¿no es cierto?, cambiar y reorientar. Entonces, aquí tenemos ejemplos, pero millones, ¿no es cierto?, de personas han sido impactadas por esta carta y por su mensaje. Fíjense que todos estos ejemplos, Agustín, después que mencionamos, Martín Lutero, después Juan Wesley, después Cornilescu y Barth, todos de alguna manera, cuando se encuentran con este mensaje, todos andaban buscando y querían justificarse delante de Dios por las buenas obras, haciendo cosas, ¿ya? Y no se sentían satisfechos, pero aquí, al encontrarse con lo que escribe Pablo y entenderlo, aceptan, ¿no es cierto?, esta salvación de parte de Dios. Y ese es el mensaje que trae en general esta carta. Entonces, Pablo, ¿no es cierto?, lo que hace es escribirle como un tratado teológico, podríamos decir, a los romanos. Él tenía que, vamos a ir ahora a leer, ahí del 1 al 7, Romanos 1 al 1 al 7, y vamos a ver cómo parte esta carta. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta.
Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser pueblo santo. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Bueno, ¿cómo se presenta? ¿Cómo parte esta carta? Cuando uno le escribe una carta a alguien que ya conoce, o llama a alguien hoy en día, hola Ingela, Hola. ¿cómo estás? Y eso nomás, porque ya me conoce. Pero ¿cómo se presenta él en el 1? Como esclavo de Cristo Jesús, ¿Ya? elegido por Dios para ser apóstol. Ya. La palabra esclavo, que está como siervo en la Reina Valera, ¿no es cierto? En el original griego es doulos, ¿ya? Doulos, esclavo, ¿ya? En ese sentido es mejor una traducción esclavo. Claro, es más fuerte, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, muchos líderes del pueblo se habían declarado también así como siervos de Yahvé, ¿ya? Moisés, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de Moisés? ¿Ya? Josué también, ustedes pueden buscar referencia. ¿Qué dice el Salmo 116, 16? Salmo 116, 16. Oh Señor, soy tu siervo. Sí, soy tu siervo. Nací en tu casa. Me has liberado de mis cadenas. Ahí el salmista también se declara como siervo. De hecho, Jehová o Yahvé, ¿no es cierto?, decía que su pueblo eran siervos, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, ¿ya? Los designaba como sus siervos, ¿ya? Puedes buscar, por ejemplo, es un ejemplo nomás, Isaías 43, 1. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. He pagado tu rescate. Los esclavos se compraban, ¿cierto? Por lo tanto, Dios le dice al pueblo de Israel, en este caso, ustedes son míos, ¿ya? Entonces, fíjense que con total como fluidez, desde llamar al Señor a Jehová en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos que quién es el Señor. Y entonces los siervos eran los israelitas, y en el Nuevo Testamento los siervos no son solo los israelitas, sino que son todo su pueblo, sean judíos, gentiles, ¿ya? Y eso, por ejemplo, ustedes lo pueden ver ahí, ¿no es cierto?, en tanto los versículos 7 como ¿no es cierto?, como el 5. Entonces, ¿qué más dice? Él dice que es siervo. Primero se declara algo muy humilde, siervo, esclavo. Pero también, ¿qué más dice? Apóstol. ¿Quién eran los apóstoles? Eran los que fueron, por decirlo así. Ya, pero los apóstoles, un título que Jesús reservó, Sí. Lucas 6, 12, ¿ya? Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. ¿Y? ¿Quieres que...? Es que El 13 dice, al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Ya. Sus nombres... Entonces, la palabra apóstol, ¿no es cierto? Jesús, son como los escogidos, los enviados, ¿no es cierto?, por Jesús, que él mismo eligió, ¿ya?
Entonces normalmente son estos 12, de los cuales uno se perdió, que es Judas Iscariote, y después se agrega Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fue llamado por el mismo Jesús, ¿ya? Directamente. Gálatas 1:1, por Judas ejemplo. también era apóstol. En el principio sí, pero Ujú. él se perdió, ¿ya? Sí. Gálatas 1:1. Ah. Filipenses, Colosenses. Después de Corintios, Pero. Ah, claro. Sí. ¿Cuánto? Gálatas 1:1. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesucristo de los muertos. Eso, entonces, ¿quién lo nombra a los apóstoles? Jesucristo, directamente. Esa es una cualidad de los apóstoles, ¿ya? No son nombrados por otras personas, ¿ya? Fueron personal y directamente llamados por Jesús y además fueron testigos oculares de Jesús, ¿ya? Sobre todo de su resurrección, ¿ya? Pero Pablo. Pablo se encontró con Jesús resucitado, sí. ¿ya? ¿Verdad? Y él lo llama. Pablo se encontró con Jesús resucitado. No lo vamos a buscar ahora, pero se los dejo por si después quieren buscarlo, ¿no es cierto? Eso está en Hechos 1:21 al 26, también como referencia 1 Corintios 9:1 y 15:8, ¿ya? Entonces, eran enviados, ¿no es cierto?, apartados ¿para qué cosa? Para predicar el Evangelio, para dar testimonio de lo que ellos habían conocido a Jesús directamente y recibido directamente de él sus enseñanzas, para hablar en su nombre. Entonces, se presenta, ¿no es cierto?, como esclavo, que es algo muy humilde, y también como apóstol, que es algo que le da autoridad, ¿no es cierto? Es como el representante, ¿ya? Un título de autoridad y reservado, ¿no es cierto?, para estos discípulos de Jesús, los 12, y Pablo, ¿ya? Hay otro por ahí muy cercano que fue Jacobo, ¿no es cierto?, el hermano de Jesús. ¿Santiago? ¿Es el mismo que Es el que escribió Santiago, ¿no es cierto? Pero no es que, ¿no es cierto?, haya otra gente que puede llamarse apóstol, ¿ya? Entonces, bueno, dice, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. ¿De quién es el Evangelio? De Dios. De Dios, ¿no es cierto? Estas no son, Evangelio significa buenas noticias, ¿cierto? Estas no son buenas noticias o noticias que se le ocurrió a alguien, a un ser humano, ¿ya? No, ¿de quién nacen? De Dios, ¿no es cierto? Eso dice el 1:1. No fue inventado, sino que fue revelado por Dios mismo. Y eso, para lo que tengamos claro, que el cristianismo se diferencia de cualquier, ¿ya? No es una religión más, ¿ya? Porque nosotros partimos de la base que es Dios que se ha revelado. Entonces, cuando nosotros olvidamos eso, nuestro mensaje también se puede volver vacío. Primera cosa, ¿no es cierto? Apartado Pablo por Jesucristo mismo, siervo y también apóstol. ¿Para qué? Para llevar las buenas noticias de Dios. Primer concepto ahí en el versículo 1. A ver, ¿este evangelio era algo nuevo? Versículo 2. No. ¿Qué dice el 2? ¿Qué dice el 2? Dios prometió esta nueva noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, esta noticia ya estaba en el Antiguo Testamento, Sí. en las Sagradas Escrituras, ¿ya? Entonces, no es que fuera una completa novedad, ¿ya? Sino que esto estaba anunciado. Lo había prometido a través de sus profetas del Antiguo Testamento. Algunas referencias importantes. Daniel capítulo 7, ¿ya? No lo vamos a leer ahora, pero Daniel capítulo 7, ¿ya? Está ahí como el Hijo del Hombre, sale en una visión. O el siervo sufriente en Isaías 53, también lo anuncia. Veamos Juan 5:39.
ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Las escrituras me señalan a mí, enseñó Jesús. ¿Ya? Entonces, el mismo Jesús, ¿no es cierto?, hizo, ¿no es cierto?, hincapié en que en el Antiguo Testamento ya estaba ¿no es cierto? Por ejemplo, Primera de Pedro, esto es Pedro escribiendo, Primera de Pedro 1:10 y siguientes. Primera de Pedro 1:10 y siguientes. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Del sufrimiento y también de la inmensa gloria que después vendría, ¿ya? La resurrección, ¿cierto? Sí. Que después dice, se les dijo que los mensajes que habían recibido no era para ellos sino para ustedes. Entonces los profetas no recibían la salvación. No, los profetas no vieron a Jesús. No lo pudieron ver. Era un mensaje que habían recibido de algo que ellos no sabían cuándo iba a ser y que no sucedió durante su vida. Entonces, Hechos 17:2, por ejemplo. A ver, perdón. Primera de Corintios 15:3 y siguientes. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Muerte y resurrección. ¿Quiénes lo enseñaban? Leímos de Pedro, leímos de Pablo, ¿no es cierto?, los apóstoles. Entonces, el mensaje está, podemos decir, certificado por los apóstoles, ¿ya?, que vieron todo esto, y también en el Antiguo Testamento. Ya estaba anunciado, y ¿no es cierto?, lo que vimos, Isaías 53, que el siervo iba a sufrir, que iba a ser levantado en gloria, Daniel 7, ¿ya?, cómo él iba a reinar. Entonces, tiene como esa doble certificación. A ver, ¿de qué se trata este evangelio? Versículo 3, seguimos ahí, ¿no es cierto? Es acerca de quién es el evangelio. De Jesús. El evangelio, la buena noticia, viene de Dios, pero se trata de Su Hijo. De su Hijo Jesús. Esto es central, ¿no es cierto? No podemos entender evangelio sin Jesús. Aquí se abre, ¿no es cierto?, la puerta, podemos decir, para entender todo el Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Y quién es este Jesús? Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tiene ahí, ¿no es cierto?, un carácter de Señor, un carácter divino, pero también dice que era del linaje de David, Sí. descendiente de David. Sí. ¿Ya? O sea, tiene esta naturaleza humana. Jesús fue humano. También, descendiente de David, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, nombrado por Dios, ¿no es cierto?, como Señor Jesucristo, ¿ya? ¿A través de qué fue declarado Hijo de Dios? En el versículo 4. Cuando fue resucitado de los muertos. Claro, a través de la resurrección. Porque claro, si se hubiera quedado en la muerte, alguien podría decir, bueno, se murió como uno más. Claro. Pero la confirmación ya es la resurrección. Entonces, tenemos este título mesiánico, podemos decir que los judíos lo entendían, porque entendían el Antiguo Testamento, que es hijo de David, ¿no es cierto? Hijo de David. Pero, ¿no es cierto?, también tiene este linaje divino, hijo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, este concepto Pablo aquí desde el inicio se los va a decir, ¿no es cierto?, que Jesús fue hombre y también Dios.
Tiene esta doble naturaleza. Bueno, y hay muchas referencias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento a esta deidad y humanidad, ¿no es cierto? No vamos a entrar ahora en mayor detalle, pero sí, ¿no es cierto?, en estos dos conceptos. Ahora, ¿este evangelio para quién es? Para los amados por Dios que están en Roma. Versículo 5, a ver qué dice el versículo 5. Por todas partes a los gentiles. Ya, ¿puedes leer el 5 entero? Sí. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Qué largo está en esta versión, ¿eh? Tiene un cosito. Sí. Dos cositas. Entonces, nos ha dado el privilegio, ¿no es cierto?, y la autoridad por todas partes a los gentiles, ¿no es cierto? Aquí dice la Reina Valera, a todas las naciones. Por lo tanto, ya, no es solamente para los judíos, está diciendo, sino que para todas las naciones, ¿ya? Algo que seguramente Pablo sabía, y lo vamos a entender, queda súper claro cuando uno lee la carta. Él no los conocía, pero él sí había escuchado que en esta iglesia había judíos y había gentiles en Roma. Cristianos todos, pero unos que tenían esta base judía y otros que se habían convertido pero siendo paganos, ¿ya? Y tenían problemas entre ellos, ¿ya? Unos se creían superiores a los otros, los fuertes y los débiles, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso este mensaje, que es para, con muchas palabras, ¿no es cierto?, para que entiendan que es para todos. Entonces, vamos a ver más adelante que Pablo incluso, él dice, bueno, yo como judío, ¿no es cierto? Recuerden que él era judío, pero era ciudadano romano también. Era como, ya tenía ¿no es cierto?, esta educación griega también, pero en la cultura griega de la época. Pero él dice, el evangelio es para todos. De hecho, yo fui, ¿no es cierto?, enviado a los gentiles, a los que no son judíos. Entonces, bueno, nosotros hoy día también tenemos que pensar, bueno, hasta qué punto nosotros hacemos diferencia por cualquier tema, raza, nación, que nosotros somos mejores que los otros, ¿ya? Eso no, delante de Dios, ¿no es cierto?, no hay excepción ni distinción. Mira, ¿y para qué es ¿no es cierto?, este apostolado a la gracia, versículo 5, justo antes ahí de todas las naciones? ¿Ya? Para la obediencia a la fe. Eso es lo que es este llamado. Pablo va a ser súper claro que la fe se obtiene, o sea, perdón, la salvación se obtiene por gracia, ¿ya?, creyendo a través de la fe, pero también va a decir, ¿sabes qué? La fe, esa fe también pide obediencia. Pide, ¿no es cierto?, está hablando del Señor Jesucristo. Dice el 6, ustedes también están entre estos, ¿no es cierto?, llamados a ser de Jesucristo. Por lo tanto, cuando uno es de alguien, ¿no es cierto?, un esclavo, tiene que hacerle caso al amo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, es interesante porque no es que Pablo esté diciendo que para ganarse la salvación hay que hacer buenas obras, ¿ya? Pero sí está diciendo de que una fe sincera tiene que ir de la mano con lo que uno hace, ¿no es cierto?, con una obediencia. Y por eso, ¿no es cierto?, fíjense acá, está este concepto de que Jesucristo es Señor. Versículo 3, nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Llamados a ser de Jesucristo, el versículo 6. ¿Y cuál es la meta? ¿No es cierto? Ahí en el versículo 5 al final, ¿cuál es la meta de que ellos llevaran el Evangelio? ¿No es cierto? Lo cual dará gloria a su nombre. Lo cual dará gloria a su nombre en la NTV. Y acá dice, por amor de su nombre. O sea, la última, ¿no es cierto?, objetivo es la gloria del nombre de Jesús. A ver, veamos ahí Filipenses 2:9. Lo tengo marcado. 9.
Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio nombre que está por encima de todos los demás nombres. Dios lo elevó al máximo lugar y su nombre está por encima de todo nombre, ¿no es cierto? Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, no podemos, ¿no es cierto?, olvidar esto y leamos a Juan, tercera de Juan 7. Tercera de Juan 7. Uy. Juan. 7. Pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Ya, claro, la versión Reina Valera habla de que viajan por causa del nombre, ¿ya? Del nombre de Jesús. Y por eso es que hacen ese servicio a Él. Entonces, a modo de resumen de los conceptos que hemos visto acá en estos primeros 7 versículos de Romanos, ¿no es cierto? Pablo, que es esclavo y apóstol de Jesucristo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está entregando? Un evangelio, buena noticia, que es de Dios, punto 1, ¿ya? Que estaba anunciada en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Que es para todas las naciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es para obediencia de fe, y que es para gloria del nombre de Jesús. Entonces, podemos usar preposiciones, aquí propone el autor, ¿no es cierto?, de este comentario. Dice que el Evangelio, ¿no es cierto?, es de Dios, preposición de, ¿ya? Acerca de Cristo, Jesucristo, según las Escrituras, ¿ya? Para las naciones, con miras a la obediencia y por causa del nombre. Esos son los conceptos principales de esta presentación que hace Pablo. Entonces, hermanos, les dejamos invitados para seguir avanzando las próximas semanas. Pueden leerlo en casa, es bien profundo el libro romano, entonces da para leerlo una y otra vez. Y ojalá que así como hombres, ¿no es cierto?, y mujeres a lo largo de estos casi 2000 años se han sentido tocados por Dios al leer esta carta y cambiaron sus vidas, entendieron lo que es la salvación, andaban buscando, nosotros también podamos ser así. Y quizás si alguien está viendo y ¿no es cierto?, no ha conocido a Jesús, a través de esta lectura, de su estudio de esta carta, también podemos entender mejor qué es lo que es este evangelio. Oremos. Gracias, Señor, por poder empezar a leer esta carta. Señor, que podamos comprender la buena noticia que tú entregaste, que tú has revelado a través de Jesucristo. Y en qué consiste, Señor, qué es lo que esperas de nosotros, qué es lo que tenemos que nosotros entregar, confiar en ti. Señor, y que al final nos da libertad del pecado y de la muerte. En el nombre de Jesús, amén. Hasta el próximo domingo, hermanos.